Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Valeria. Y yo soy Santiago, y hoy vamos a hablarles de un tema que cambió la historia reciente de Colombia, las negociaciones de paz con las FARC y su impacto en la economía del país. Porque muchas veces se habla del acuerdo de paz desde lo político o desde lo social, pero poco se dice de sus efectos económicos. Así que en este episodio queremos responder una pregunta: ¿la paz ayudó realmente al crecimiento del país? Para esto tomamos como base un estudio publicado por la CEPAL que analiza el impacto de las negociaciones de paz entre 2003 y 2019 sobre el PIB real per cápita de Colombia. Y ya les adelantamos algo: sí hubo un impacto positivo, pero no fue inmediato ni sencillo. Para entender los resultados hay que recordar que Colombia vivió más de 60 años de conflicto armado interno. Desde los años 60, con el surgimiento de las FARC, el país enfrentó violencia, desplazamientos y una gran pérdida de vidas humanas. Sí, según la Unidad para las Víctimas, hasta enero de 2023 había más de 9 millones de víctimas, de las cuales más de 8 millones fueron desplazadas. Imaginen el impacto social y económico de eso. Durante décadas el Estado tuvo que gastar grandes recursos en seguridad y defensa. En los años 90, por ejemplo, el gasto militar llegó a representar el 4.5% del PIB, muy por encima del promedio latinoamericano que se ubicaba en el 1%. Y mientras tanto, la inversión en sectores productivos, educación o desarrollo rural se quedaba atrás. Por eso el conflicto no solo afectó vidas, sino también el crecimiento económico. En 2012 empieza un nuevo capítulo. El gobierno de Juan Manuel Santos inicia conversaciones con las FARC en La Habana. 4 años después, en noviembre de 2016, se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo tenía 6 puntos centrales: una reforma rural integral, participación política, cese al fuego y reincorporación, solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y mecanismos de implementación. Más que una firma, realmente fue un proceso largo, lleno de desafíos y con expectativas sobre cómo la paz podía transformar el país. En este estudio que revisamos se usa el método econométrico de un control sintético, que permite comparar el país real con una versión sintética construida con datos de otros países similares. En otras palabras, los investigadores crearon una especie de Colombia paralela, sin proceso de paz, usando como referencia países como Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil y Honduras. Así pudieron estimar cómo habría crecido la economía colombiana si las negociaciones no se hubieran realizado. El resultado fue muy interesante. Desde 2013, cuando comenzaron las conversaciones, el PIB real per cápita de Colombia empezó a crecer más rápido que el de esa Colombia sintética. Esto significa que, incluso antes de firmar el acuerdo, el solo hecho de iniciar las negociaciones generó confianza entre los inversionistas y los ciudadanos. De hecho, entre 2016 y 2019, el PIB real del país creció alrededor del 9.19%, mientras que el de la versión sintética se mantuvo prácticamente estancado. Ya cuando hablamos del impacto económico, esto no solo es un número, la paz influyó a través de varios canales. Primero, las expectativas y la inversión privada. Cuando disminuye la incertidumbre política, baja la prima de riesgo y eso hace que las empresas y el capital extranjero vuelvan a confiar en el país. Segundo, la mejora en infraestructura y acceso a mercados. Menos violencia significa carreteras transitables, más comercio interno y menos costos logísticos. Tercero, la reasignación del gasto público. Si el Estado puede gastar menos en guerra, puede invertir más en cosas como salud, educación, desarrollo rural, generando crecimiento sostenible. Y cuarto, el capital humano y social, porque la reintegración de excombatientes y la reducción del desplazamiento interno devuelven al mercado laboral a miles de personas. También hay que considerar cómo la paz cambió la estructura productiva. Zonas antes controladas por grupos armados ahora pueden participar en cadenas de valor: cacao, café, palma o turismo rural. Y esto no solo aumenta la producción, sino también la productividad. Las empresas pueden planificar a largo plazo, invertir en tecnología y reducir pérdidas por violencia o extorsión. En economía diríamos que se recupera el capital físico, la infraestructura, la maquinaria y se acumula el capital humano, lo que impulsa el crecimiento potencial. Claro que la paz también implicó costos fiscales, problemas de reparación, inversión rural y reincorporación. El reto está en mantener el equilibrio. Y destinar recursos suficientes sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. Los beneficios tampoco fueron iguales en todo el país. Los mayores impactos se observaron en regiones rurales con potencial agrícola y que eran antes zonas de conflicto. Exacto, esas regiones, al recuperar la seguridad, pudieron conectarse con los mercados nacionales e incluso internacionales. Mientras tanto, las grandes ciudades que ya tenían actividad económica estable sintieron un efecto más moderado. Pero ojo, el estudio también aclara que los efectos positivos no fueron automáticos ni se sintieron en todos los sectores. Sí, pues la desigualdad, el empleo rural y la informalidad siguen siendo problemas estructurales. Además, la implementación del acuerdo ha tenido altibajos por problemas políticos y de seguridad.
Y algunos analistas señalan que la paz puede tener costos a corto plazo, como el aumento del gasto público o la reducción temporal del PIB por la reasignación de recursos hacia programas sociales. Aún así, los beneficios de largo plazo, como la estabilidad, la reducción de la violencia y la mejora institucional, compensan ampliamente estos costos. Bueno, y algo que me pareció clave para cerrar es que el crecimiento empezó antes de la firma del acuerdo. Esto muestra el poder de las expectativas en la economía. Cuando la gente cree en el cambio, el país se mueve. Totalmente, la confianza es un motor económico y la paz, al reducir el miedo y la incertidumbre, genera ese ambiente de confianza que tanto necesita una economía para prosperar. En conclusión, el estudio de la CEPAL muestra que el proceso de paz sí tuvo un impacto económico positivo y medible sobre el crecimiento en Colombia. Y más allá de los números, demuestra que invertir en la paz también es invertir en desarrollo. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya ayudado a entender cómo la paz puede transformar no solo la historia, sino también la economía de un país. Nos despedimos Y recuerden, construir paz también es construir progreso. Hasta el próximo episodio.